El título de lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice así: así me suceda a mí. Diga conmigo: así me suceda a mí. Todo lo que significa eso ya mismo. Que así me suceda a mí. En estos versículos, lo que tal vez va poniendo eso. Nos vamos en Génesis 15, que vamos a tener como premisa esta mañana, como estudio. En estos versículos nos vamos a estar estacionando por un tiempo, por muchas razones. Porque a mí me gustaría hablar por causa de todas las cosas que hemos estado escuchando online sobre el pacto de Dios con Abraham, sobre los pactos del Antiguo Testamento. Nos vamos a estacionar también en los estudios bíblicos un momentito ahí, porque es necesario entender ciertas cosas que le va a dar a usted libertad. ¿Está bien? No deje a nadie decirle a usted que si usted no bendice a Israel, usted no tiene parte en el cielo. Porque en la Biblia lo único que dice es lo siguiente: Dios amó de tal manera al mundo que mandó a Israel para que todo aquel que le bendiga tenga vida eterna. Eso no es lo que dice. Dice: Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no es una idea, una proposición que lleva consigo a Israel envuelto. No, señor. Lleva consigo a Cristo, porque la fe, la salvación es por gracia a través de la fe solo en Jesús. Esto tiene que estar claro. Estamos siendo bombardeados por todos lados. Todo nuestro social media está siendo comprado y Twitter o X o TikTok o YouTube, todas estas cosas, todo está siendo bombardeado por una agenda que usted tiene que estar pendiente y no se deje engañar por aquellos que dicen ciertas cosas. ¿Está bien? Y por eso es que me gustaría estacionarme aquí un poquito, por causa de todas las cosas que hemos estado escuchando online sobre este pacto, ¿verdad? Mi propósito con esto no es resaltar a los hombres. Yo no voy a resaltar a ningún hombre a través de toda esta experiencia, sino resaltar solo al que merece la gloria eterna por los siglos de los siglos. Él merece la gloria eterna. Resaltar a un hombre sería perder el tiempo. Nosotros no resaltamos a pastores, nosotros no resaltamos a nadie, a Israel, nosotros no resaltamos a ninguna iglesia, nosotros resaltamos, dígalo conmigo, tan sencillo como eso. Cristo es el único que debe de ser resaltado. Pero vamos a glorificar al Dios de los pactos. Y vamos a entender lo que un pacto significa en el día de hoy. Lo que un pacto significa, que tiene repercusiones bien interesantes para la vida de nosotros y para entender las Escrituras. Y obviamente, al Dios que nos prometió en Cristo Jesús, eso es lo que yo le quiero presentar, que es mi pasión. Yo no le voy a presentar más nada. Hace unos cuantos días había un pastor diciéndole a la iglesia, una iglesia llena completamente, diciéndole que él pensaba que si una persona no bendecía a Israel, él podía llegar a la conclusión que esa persona verdaderamente era que era un cristiano falso, que cuando fueran al cielo y no va a ser partícipe de las bendiciones del cielo. Y usted sabe que hay un problema con eso. Eso no se puede decir, eso no es verdad. Eso no es verdad. Cristo es solo. Cristo es solo. Nadie puede tener exclusividad acerca de una salvación, solamente Cristo. Cristo dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino. Solamente a través de mí puedes ir al Padre. Nadie puede estar en medio de eso. Nadie se puede poner en medio de eso. Nadie. Ninguna religión, ningún movimiento religioso, ningún concilio eclesiástico. Nadie. Si alguien te dice: si no estás en esta iglesia, tú no estás y no vas a ser salvo, está mal. Cristo es el que salva. Porque usted no está en sola escritura, eso no significa que usted no es salvo. Usted es salvo con sola escritura o sin sola escritura si usted proclama el nombre de Jesús en su vida. Porque eso es una promesa de Dios que viene a través de la fe. No viene a través de creer en otra cosa fuera de eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Mire, pero el hombre natural no entiende estas cosas.
Por este argumento que yo estoy diciendo en esta mañana, usted va a ver lo que va a pasar en YouTube. Por este argumento tan sencillo que yo acabo de decir ahora, usted va a ver lo que va a pasar, pero es la verdad. La verdad, Gálatas 3, Hebreos, todo el Antiguo Testamento, Levíticos, Deuteronomio, habla exactamente de todos estos pactos y cómo ellos funcionan. Y nosotros no podemos estar confundidos acerca de todas estas cosas. Entonces, el hombre natural no entiende estas cosas y por eso van a atacar los fariseos sin leer la palabra de Dios. El hombre natural pudiera decir que Jesús era bueno. El hombre natural pudiera decir que Jesús era un buen maestro o Jesús es un buen amigo. El hombre natural puede decir todas esas cosas. Ayer tuve una conversación donde un hombre natural me decía a mí que él no creía en Jesús. Y tuve una gran pelea con él. Una gran pelea con él que me da tanta pena en mi corazón. Pero entonces, el hombre natural puede decir todas esas cosas. Algunos añadirían que es una buena opción para la vida, que Jesucristo es una opción entre todas las opciones que pueden haber. O que nosotros lo necesitamos, que algo que tú necesitas para cambiar tu vida, para transformar tu corazón, como si fuera un amuleto que tú necesitas para transformar o para cambiar tus pensamientos. Pero la realidad es que Jesús no es lo que necesitamos, como le dije mientras estaba orando. Jesús es lo único que tenemos. Jesús es lo único que usted tiene. Sin Jesús, usted muere sin esperanza. Sin Jesús, todos los sufrimientos de la vida simplemente es how the cookie crumbles. Sin Jesús, estamos navegando río arriba en un kayak y sin paddles. Es imposible subir río arriba sin Jesús. Es difícil vivir una vida motivacional, ayudando a los demás, si primero no vemos a Cristo. Sin Cristo no hay esperanza alguna. ¿Por qué yo creo en Cristo? Pues Buda no predicó un Dios. El hinduismo no predicó tampoco eso. ¿Ves? Ni Confucio no predicó eso. El Islam tampoco predica eso. Es más, el Islam simplemente lo que promociona es que Alá esté en control de tu vida. Y si Él quiere destruirte porque te agarró gana, Él pone el deseo en tu corazón de hacer lo malo y pone el deseo bueno si tú le caes bien. El pecado para el Islam no es tan importante, sino la sumisión de tu corazón a Alá, porque si no te sometes, Él la coge contigo. Sin embargo, el Dios de nosotros no hace esas cosas. El Dios de nosotros es misericordioso y justo y pagará justamente a aquellos que traspasan el mandamiento de no venir a Cristo en arrepentimiento. Jesucristo es la puerta, es la única cosa, pero Él no hace eso. Te deja a ti la oportunidad para que tú decidas en tu corazón si eso es lo que tú deseas, pero es una noticia. No es simplemente una opción o no es simplemente un consejo, es una noticia, es algo que ya Dios hizo. Usted no puede trabajar para su condenación, de la misma manera que usted no puede trabajar para su salvación. Es que si hago las cosas buenas, la balanza se me pone para el cielo. No. Ya cada uno de nosotros, desde el primer momento que nuestra conciencia cogió sentido, ya nuestra vida estaba condenada. No significa que porque usted hizo cosas malas en el mundo, usted ha sido el más condenado o recibe más condenación. No, ya usted y yo fuimos condenados desde el principio por causa de nuestra desobediencia, porque en nosotros mora el pecado. Mas sin embargo, en Cristo Jesús viene la buena noticia, la noticia de que hemos sido redimidos de la directa e inequívoca y justa condena que nosotros merecíamos. Y ahora somos libres para cantar y libres para regocijarnos por lo que Cristo había hecho y ha hecho ya en la cruz del Calvario. Usted no se hace más salvo porque hace cosas buenas. Usted no se hace más condenado porque hace cosas malas. Ya usted está sin Cristo condenado. Y necesita a Cristo para la liberación completa de su vida y alcanzar esa vida eterna en Jesús. Entonces, eso es lo único que necesitamos. Eso es lo único que tenemos. Sin Cristo no hay nada.
Estamos perdidos. Somos polvo sin esperanza. Yo espero que usted entienda eso. Yo le decía a la persona que estaba hablando con él, le hablé como cuando Dios le habló a Job. Y le dije, apriétate el cinto, apriétatelo, levántate como un hombre, háblame las cosas, explícame, dime si es verdad y contéstame cada pregunta que yo te voy a hacer. Y ninguna de las preguntas que le hice me las pudo contestar. Lo que decía era un montón de disparates y barrabasadas que no tenían sentido. Entonces, escúchame, no hay argumento que se levante en contra de esto. No hay argumento. El argumento que se puede levantar en contra del evangelio, ¿sabes cuál es? La rebeldía de nuestro corazón. Eso es lo que se puede levantar en contra para la perdición de cada persona. ¿Qué lo hace? Porque yo no he visto nunca, y he leído la Biblia, yo la he leído mucho, nunca he encontrado nada que me haga daño. Él me decía, hay muchas contradicciones, hay muchos problemas, hay muchas cosas. Dime una. No me decía una. Hay muchas cosas malas, dímela. No hay ninguna. Entonces, significa que el problema que tenemos aquí es el corazón. El corazón es lo que hace que un hombre no se acerque a Dios. Y Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Si no estás humillado, no inventes que no va. Por más feo que se escucha lo que yo estoy diciendo. Si tu corazón no está contrito y humillado, no inventes que no vas. El corazón tiene que ser humillado a lo profundo y en ceniza como hacía David. Entonces, sin Cristo no hay nada, estamos perdidos, somos polvo sin esperanza. La vida en Cristo no es opción que puedes tomar, no es una opción. Sino es la única opción con trascendencia eterna. Es lo único que tiene. Es lo único que hay. En estos versículos que vamos a leer ahora aquí, usted verá, vamos a ver lo que Dios hizo para comprometerse con nosotros. Para comprometerse con nosotros, especialmente con Abraham. Y verás que es lo único que nosotros aportamos en todo esto. Tú vas a ver lo único que tú aportaste. Lo único que yo aporté a esto de la salvación, lo vas a ver. Entonces, vamos a leer en la porción bíblica, y la vamos a leer toda para que usted pueda entender. Nosotros nos vamos a enfocar más en las partes azules, pero a través de la semana vamos a tocar las otras partes para aquellos que vienen a los estudios bíblicos. Posiblemente para aquellos que no pueden venir, pero no lo cojan, no lo agarren. Los que viven cerca vengan, lo quiero grabar. ¿Está bien? Lo quiero grabar para que esto salga por ahí. Pero usted sabe lo que vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener personas allá para abajo de la puerta, pendientes a lo que está pasando. Porque una vez yo comience a hablar de esto, el mundo se va a venir en contra de nosotros. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Está bien? Entonces, verifique, mire esto. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo. Diga, un hijo tuyo. Esa la vamos a estudiar el otro día. Otro. Será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Vamos a decir eso todos juntos aquí en el conteo de 3. 1, 2 y 3. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuál fue la condición? Creer. Por fe le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte la heredad, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué
conoceré que la he de heredar? Importante esa pregunta. Y mira lo que dice después. Le dijo, tráeme una becerra de 3 años. ¿Por qué de 3? Usted va a entender. Una cabra de 3 años. Usted va a entender ya mismo. Y un carnero de 3 años. Una tórtola también. Y un palomino. Y tomó él todo esto. Lo tomó Abraham. Y mira lo que dijo. Y los partió por la mitad. Cogió los animales y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Mientras él estaba haciendo, Dios le dio un sueño profundo y lo hizo dormir en una oscuridad que él no sabía ni dónde rayete estaba, pero estaba viendo una visión. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra. Eso lo vamos a tocar en otro día. Y será oprimida por 400 años. O aquí le dijo ya que su descendencia iba a ir para Egipto por 400 años. Mas también a la nación a la cual sirvieran juzgaré yo, que es a Egipto y a los faraón. Y después de esto saldrán con gran riqueza, porque se llevaron todas las riquezas del faraón. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a sus lomos la maldad del amorreo hasta aquí. Y mira lo que dice aquí. Este es importante y aquí que nos vamos a quedar en estos dos. Y dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates, la tierra de los cananeos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los hebeteos, de los fereceos, de los refaitas, los amoreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Ahora es importante que usted vea que aquí Abraham está teniendo una promesa dada por Dios. Y en esa promesa lo que está buscando Abraham es que Dios le dé una confirmación de esta promesa para él estar seguro. Después de todo, Abraham ya estaba viejo. Abraham tenía ya como aproximadamente, esta promesa fue dada como casi 10 a 14 años antes de que la promesa se cumpliera del hijo que iba a traer, que era Isaac, que es una representación de Jesús o yo. Entonces, cuando usted ve, él está diciendo que el Señor le está dando, le está trayendo, está explicando exactamente cómo este pacto funciona. Funciona a través de la fe, no funciona a través de absolutamente nada, sino a través de la fe. Se te cuenta por justicia, especialmente a esta promesa que se le dio a Abraham. Y si nosotros vemos desde el versículo, del 9 al 12, aquí es donde vamos a comenzar a hacer una exégesis. Que el Señor me ayude en todo este proceso. Después de todas estas promesas a Abraham, yo creo que fue natural, completamente natural, de parte de él, preguntar lo siguiente, preguntar en qué conoceré que la he de heredar. ¿En qué conoceré? Es importante porque yo estoy viejo, mi esposa está vieja, estamos entrando a edad avanzada, estamos en una tierra donde tú nos llamaste y tú me estás diciendo que yo voy a tener hijos, tanto como cuando yo miro las estrellas. Aquí en Florida es bien difícil observar las estrellas, pero cuando yo estaba en Argentina mirando en las montañas, yo vi que no me cabía ni un solo dedo entre medio de las estrellas. Lo que Abraham tuvo que haber visto fue un cielo cósmico maravilloso,
vivo que se movía, maravilloso, extendido sobre él. Y él dijo, de esa misma manera serán tus hijos. Y obviamente, si yo estoy tan viejo en las condiciones que yo estoy, yo voy a decir, ¿cómo yo conoceré? ¿Cuál será la realidad? ¿Cómo yo puedo ver la realidad de que esto se ha cumplido? En esta promesa poderosa y grande, especialmente cuando todavía no tiene hijos y tanto él como Sarai eran de edad avanzada, es normal. Y aquí es donde la cosa se pone bien interesante, porque Dios le manda a hacer algo. Él le dice, trae una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y unas tórtolas también y un palomino. Y las tomó y las partió por la mitad y las puso una al frente de la otra. Y ya mismo vamos a tener una foto que va a demostrar esto. Pónmelo ahí, Atavex, la PH2. Usted va a tener una experiencia. Cuando él mataba a los animales, los mataba, pum, la sangre se quedaba en el medio y simplemente las separaba una de las otras para crear un pasillo. Parecía, viendo esta imagen, pareciera que Dios envía a Abraham a un supermercado, ¿verdad? Y le dice, bueno, te va la notita para que me busques en un supermercado todas estas cosas y las traigas aquí delante de mí. Es más, esto a simple vista se ve más como una lista de compras de un hechicero, ¿verdad que sí? Que va a comprar, va a hacer un sacrificio. En la persona moderna, cuando ve esto y ve todos esos sacrificios y toda esa parte sangrienta, quedan, tú sabes, tirados para atrás. Tirados para atrás. Pareciera un hechicero que algo que pediría a Dios. Sin embargo, ¿será que Dios va a confeccionar una poción extraña que le quitará todas las dudas a Abraham? Él va a confeccionar algo especial para quitarle todas las dudas. Va a ser un rito, va a ser algo, va a mezclar esto con lo otro. No necesariamente. Todo esto para nosotros es extraño. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que en ese capítulo eso estaba? ¿Verdad que ninguno? Porque para nosotros esto es extraño. Pero para Abraham, todo esto no era extraño. Todo esto es normal. Él entendía punto por punto lo que Dios le pedía. Porque para el mundo antiguo de los tiempos de Abraham, esto se hacía consistentemente. No era nada nuevo para él. Por eso es que él no titubeó en hacerlo. Porque él sabía qué estaba haciendo. Abraham sabía exactamente qué debía hacer con estos animales. Y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra. Abraham entendió que Dios le estaba diciendo que preparara un contrato para firmar, porque los contratos antiguos se firmaban de esta forma. Cuando usted hacía un pacto con una persona, usted hacía esto. Y eso era típico en la era de Abraham. En aquellos días, los contratos se hacían partiendo sacrificios de animales y poniendo los cadáveres partidos en el suelo. Después, cada participante de este contrato, cada participante de este pacto caminaba junto entre las mitades de los animales. Mientras repetían caminando por encima de la sangre, repitiendo los términos del pacto que ellos estaban haciendo. Si usted iba a hacer algo conmigo en el tiempo de Abraham y me iba a vender, yo le prometía esto y usted me prometía aquello, se cortaban los animales, usted y yo nos agarrábamos de mano, caminábamos descalzos por encima de la sangre mientras decíamos por nuestra boca, te prometo, tú me prometes, yo te prometo. Y pasaban hasta el final y ahí se cumplía un pacto que simplemente si se rompía tenía unos efectos horribles para cada uno de ellos. Y usted va a ver. En estos tiempos la gente no hacía pactos, sino que cortaba un pacto. O sea, cuando usted lee el original y ve la Biblia en el Antiguo Testamento, en el original, en el hebreo, usted va a encontrar que en donde dice en español, Dios hizo un pacto con Abraham, dice Dios cortó un pacto con Abraham. Cortó pacto con Abraham. Y eso es importante, ¿verdad? Eso es bien interesante. Pero, ¿por qué los animales tenían que ser cortados? ¿Por qué debían de tener 3 años
¿Y por qué? ¿Y por qué las aves no se partían por la mitad? ¿Usted sabe por qué? Porque el simbolismo de los 3 años, si tenemos aquí un ganadero, pudiéramos decir que la mejor vida de un animal está ¿cuándo? A los 3 años. A los 3 años. A los 3 años los animales estaban en su plena fuerza y madurez. Significa que los 3 años significa que estamos haciendo un pacto donde hay una entidad, 2 entidades que son maduras, 2 entidades que están pensando bien y que saben lo que cada uno, donde cada uno está parado. Cuando yo jugaba béisbol, me acuerdo, yo le he contado esto a ustedes un montón de veces, yo jugué en contra de los Dodgers. Y ese año jugué creo que una serie de 4 juegos y yo los maté. Yo cogí como 14 turnos, 15 turnos. Yo di como 9 tablas con 3 jonrones. Eso fue horrible. Yo los destruí horrible. Cuando íbamos con los Dodgers, yo, gracias Señor. Porque siempre que voy con los Dodgers, toma tabla, toma tabla. Con Otani pichando debe ser difícil, ¿yo? ¿Está bien? Pero escúcheme. Cuando yo subí, yo estaba en un hotel, subí arriba, me paré, yo tenía una suite, estaba arriba mirando la luna, al frente de mí sentado, la luna estaba llena y la estaba mirando, se veía brutal. Apagué las luces, comencé a orar y dije, Señor, vamos a hacer un pacto. Y puse mis manos sobre el cristal. Haz un pacto conmigo. Pobrecito de Javier. Qué brutito que no entiende los pactos. El único que puede hacer pactos aquí, en ese calibre, es solamente Dios. Escúchame bien. Y yo puse las manos. Un par de años después, fui release, dejado libre por la organización. Y yo dije, Señor, pero si yo no había hecho un pacto contigo allá arriba en el cuarto. Y dice, no, ese no es el pacto que a mí me gusta hacer. No se trata de llegar a las Grandes Ligas, se trata de darme tu vida y de tener la salvación a través de Cristo. Esos son los pactos, no aquellos inventados para tener chavo, para comprarte los carros que tú quieras y para vivir en opulencia. Eso no es lo que nos llama a hacer la Biblia. Si lo logra, gloria a Dios, pero úsalo para la gloria de Dios. Entonces, no pueden ser crías como yo, bebitos parados allí, porque el que es ignorante se le pasa pidiendo a Dios chao. El que es ignorante, cuando hace cosas, lo que le pide es pertenencia a casa y que Dios lo saque de las experiencias malas de su vida. Pero nosotros sabemos que las experiencias malas es lo único que te tiene aquí. Los problemas difíciles y las peleas con tu cónyuge y las dificultades que te trae la vida es lo que te tiene aquí. Porque si tú vivieras bien todos los días, tú no vienes aquí. Hay algo dentro de ti que te dice que hay algo mal. Tú puedes tener todos los chavos del mundo y como quiera sigues siendo pobre por dentro. Y vienes aquí porque aquí hay vida. Porque aquí hay restauración y poder para cambiar a la gente. En este lugar es donde se recibe lo que de otra manera no puedes alcanzar. Entonces, en la cultura hebrea y del cercano Oriente antiguo, eso simboliza algo completo. Los 3 años significa la madurez, significa también algo completo, perfecto y plenamente representativo de algo que es maduro. ¿Usted ha visto una persona que se convierte por primera vez sin menospreciar la oración genuina de la persona cuando ora? ¿Cuántos de ustedes oraron selfishly cuando se convirtieron por primera vez? Ahora que conocen a Dios bien, ¿cómo es su oración? Totalmente diferente, ¿verdad que sí? Lo que implica que Dios no pide algo defectuoso. Cuando Dios le pide que busque a Abraham estas cosas, no puede pedirle algo defectuoso o inmaduro. La ofrenda debía representar plenitud y fortaleza total en el mejor momento del animal. En el mejor momento donde expresa los mejores colores, la mejor juventud y la mejor fuerza. También significa valor máximo. Un animal de 3 años tenía máximo valor económico y también simbológico. So, si yo estoy criando animales y yo lo voy a llevar a un auction, dependiendo de lo que está buscando la persona, si son terneritas, pues entonces obviamente tienen que ser. Pero si un animal que tenga el peso completo, pues yo tengo que llevar el valor máximo, alimentarlo bien y llevarlo gordito, llevarlo fuerte al lugar para que entonces yo lo pueda vender. En este tiempo, ofrecer animales de esta edad demostraba entrega total de las cosas que yo tengo.
y compromiso serio con el pacto. Si yo te doy lo mejor que yo tengo, yo te estoy entregando lo mejor. Eso tiene que hablar mucho de mí. Si el Padre Celestial te entrega a su Hijo, que es lo mejor que tiene, eso tiene que hablar mucho del Padre. Mucho del Padre. Además de que estos 3 años también es una sombra profética. El sacrificar animales de esta forma, cortados por la mitad, representa un pacto de sangre que simboliza lo siguiente. Escúchame bien, si usted se lleva algo en esta mañana, que se lleve esto. Lo que simboliza hacer esto es: así me suceda a mí si no cumplo este pacto. Si usted está pasando conmigo haciendo este pacto en el tiempo con Abraham y alguno de nosotros no cumple este pacto, lo que estamos diciendo es que yo sea cortado de la misma manera, y que yo sea abusado de la misma manera, y que yo sea mutilado de la misma manera, y que mi sangre sea pisoteada de la misma manera. Esa es la sombra profética. El simbolismo del número 3 en la Biblia frecuentemente representa plenitud divina y confirmación. Por ejemplo, por 3 días para la resurrección, Jesucristo estuvo muerto 3 días y resucitó el tercero. 3 veces se confirmaba algo importante. Cuando estamos en el Antiguo Testamento, vemos inclusive en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, dice: santo, santo, santo. ¿Usted está viendo? Representa una plenitud, representa todas estas cosas, representa un simbolismo brutal que significa confirmación divina y todo eso. Así que los animales de 3 años también reflejan perfección y confirmación divina del pacto. Eso es lo que significa estos animales de 3 años. Ahora, aquí hay un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de lo que pasaba si alguien no cumplía este pacto. Yo quiero que usted entienda esto bien. Los miércoles vamos a tocarlo, pero yo quiero que usted vea consecuencias de no cumplir este pacto. Pero esto está escrito en Jeremías, y hay una diferencia que yo le voy a explicar después entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico. Hay una gran diferencia. Y yo se lo voy a explicar a ustedes poquito a poco a través del tiempo para que usted me entienda bien. Pero mira lo que pasa en el PH3 atrás, pónmelo. Por ahí, pon 2 o 3 de esas fotos para que ellos vean. Yo tengo un par de fotos de esas para que usted vea. Esa es otra manera, mire bien. Él vio un horno que se movía otra vez con una antorcha. Mientras él dormía, él observó, y esas son las aves que estaban tratando de comerse todas estas cosas. ¿Está bien? Y se caminando a través de la sangre en el medio, para que usted pueda tener algo visual para poder entender un poco, ¿verdad? Ponme ahora el PH3. El PH3, Jeremías 34, 18 al 20. Mira lo que dice. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Y no han llevado, ¿qué? A efecto la palabra del pacto que celebraron en mi presencia. Dividiendo en 2 partes los becerros y pasando por medio de ellos. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Escúcheme, el Israel moderno escucha esto y se le parten las patas. Estos son los versículos que el Israel moderno no quiere tocar del Antiguo Testamento. No lo quiere tocar. Y mira lo que dice después. Que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscaban su vida. Y sus cuerpos muertos serán comida de aves del cielo y de las bestias de la tierra. ¿Usted está observando eso? El que no hiciera este pacto, que lo rompiera, ¿qué le iba a pasar? Les quedaba ¿qué? Muerte. Les quedaba destrucción total. Les quedaba, mira, serán comida de aves. Entregarlos en las manos. Y por no cumplir el pacto, al pueblo de Israel fue atacado por ¿quiénes? El pueblo de Israel, el reino del norte, fue atacado por los asirios. El gobierno del sur fue atacado
por Babilonia y por desobedecer la palabra fueron desterrados de la tierra. La última vez que Israel fue desterrado de la tierra fue cuando Cristo vino a unirnos como una gallina y traer los polluelos cerca de él. Y ellos crucificaron en la cruz a nuestro Salvador. Y 70 años después, lo profetizado por Lucas 21, lo profetizado por Mateo 24, se cumplió cuando Israel fue esparcido por sobre toda la tierra por partir el pacto en la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, hubo un pueblo que escuchó la voz desde la cruz. Un pueblo que antes no era pueblo y que no podía entrar por las puertas. Pueblo de lejos, pueblo rechazado que escuchó la voz de Dios, y ese pueblo fue llamado ahora pueblo de Dios por causa de ver la señal de la cruz del Calvario, el sacrificio y la sangre derramada por aquellos que creyeron. Entonces, mire qué importante. El simbolismo era claro. Primero, era un pacto tan serio que se selló con sangre. Segundo, Abraham podría ver que si quebrantaba el pacto, esta misma matanza que era para los animales, también sería para él mismo. Él sabía dónde se estaba metiendo. Él sabía que si él pasaba por entre medio de estos animales y él quebrantaba este pacto, él sería de la misma manera partido. Esto no es nada nuevo. Nada nuevo. Es muy claro. Cuando Abraham tenía dudas y buscaba confirmación de Jehová, es normal. Como resultado, Dios le dijo claramente: firmemos este pacto y terminemos con este asunto ya. Lo vamos a firmar entre tú y yo te estoy prometiendo a ti, porque escuchaste mi voz y me creíste por fe. ¿Qué hizo Abraham para que Dios lo escogiera? Nada hizo, sino que le creíste por fe y esa fe le contó por justicia. Entonces vamos a firmar el pacto y terminemos con esto una vez y por todas, para que tú comiences a creer y entender lo que yo te he prometido, Abraham. ¿Por qué no partió las aves? Es otra de las preguntas que tenemos que hacernos. En los sacrificios del Antiguo Testamento, este sacrificio en Abraham, en Génesis, fue mucho antes de la ley mosaica. Yo creo que usted entienda esto. Mucho antes. Pero si nosotros vamos y extendemos el tiempo y vamos a Levíticos capítulo 1, 17, se ordena no partir a las aves, sino ofrecerlas completas. Y esto es importante. Nos dice el Levítico 1:17, y le heredará y le henderán las alas, pero no las dividirás por la mitad. En otras palabras, tenías que coger la ave y tenías que hacerle algo en particular a las alas. La palabra que se utiliza aquí es romperle las alas para que no se pueda ir volando, y hacer que sus alas pudieran estar inmovibles de alguna manera para que no se pudiera ir. Esto muestra que Dios mantiene el mismo patrón desde Abraham. El mismo patrón que tuvo desde Abraham también lo tiene hasta la ley mosaica. Las aves por su tamaño y naturaleza no necesitaban ser partidas para simbolizar el sacrificio. Esto es importante que usted lo entienda. Usted está en una iglesia donde usted tiene que aprender y usted va a ver cómo esto se va a aplicar a su vida ya mismo. Pero si no me escucha, lo que le estoy diciendo ahora va a estar perdido después. Esta representa unidad. Representa integridad de este pacto. Entonces, mientras los animales grandes partidos por la mitad simbolizan el pacto que puede traer muerte si se rompe, las aves enteras apuntan a la preservación y protección de Dios sobre su promesa. Mire qué interesante esto. Que el cuerpo va a ser partido, pero el espíritu no. Básicamente es lo que significa. Pero cuando vemos a Cristo en la cruz del Calvario, Él fue partido en su cuerpo y usted va a ver algo. Pero su espíritu nadie lo pudo tocar. Un detalle importante es que mientras que Abraham esperaba que Jehová apareciera en el medio de este proceso que estamos viendo y caminara en medio de los cadáveres para confirmar este contrato, Dios viene inmediatamente. Dios no viene inmediatamente, sino que vienen unos buitres. Que tal vez me dijo ayer que ella no entendía por qué esos animales que ella no les gustaba, pero ahora ella ve que le gustan porque sacan todos los animales muertos del medio y limpian todo.
¿Qué clase de sistema más brutal ha hecho Dios? ¿Verdad que sí? Entonces, mire bien interesante, empiezan a venir buitres. Estos son símbolos, en mi opinión. Son símbolos, en mi opinión, de los enemigos. De los enemigos que tratan de batallar en contra del pacto, que es por la fe. Comienzan a volar y representan la muerte. Por eso es por todos lados. Dice, las aves vendrán y ¿qué? Se comerán. Los buitres del campo se comerán. Toda esta gente que se va en contra del Señor en los tiempos escatológicos. Usted va a entender esto. Son enemigos, reinos o potencias que intentarían destruir a los descendientes de Abraham, que de acuerdo al capítulo 3 de Gálatas, ¿quiénes son? Léase Gálatas. De acuerdo al capítulo 3 de Gálatas, dice, no son los que son de sangre, judíos o Israel, sino son todos aquellos que son de la fe de Abraham, los que son Israel. Cuando Jesucristo le dice, de cierto, ustedes son de sangre de su padre Abraham. Pero si ustedes fueran de la fe de Abraham, me creyeran a mí. De cierto os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras. Usted va a entender, estas son las partes que no quiere leer mucha gente. Estas iglesias sionistas hoy en día le están sacando a gente chava, diestra y siniestra. No se deje, por favor, no se deje engañar. No se deje engañar de este movimiento. No se deje engañar. Escuche bien. Ahora, vemos aquí que él se para y él comienza a ahuyentarlas a todas. Hay un esfuerzo humano para ahuyentar a los enemigos que te quieren robar la fe. Ese es el esfuerzo que tú necesitas, mostrando que Dios preservará su pacto a pesar de los ataques. Por la fe de Abraham, Dios va a preservar el pacto que ha hecho con todas las naciones, empezando con Abraham. Preservará y haré de ti una nación grande y por ti todas las familias del mundo serán bendecidas. Y por ti, por la fe, por la acción, por ti, tú vas a bendecir a todas las familias. ¿Qué significa todas? A los puertorriqueños nada más. ¿Qué significa todas las familias? A los dominicanos nada más. ¿Qué significa todas las familias? A los judíos nada más. Todas las familias implican tanto judío como griego, como dominicano, como puertorriqueño, como venezolano, como ruso, como chino, como europeo, como africano, como todas las Antillas menores y mayores, como hawaiano, por todas partes. La bendición en Cristo Jesús por la fe, se le contará la fe por justicia. Entonces, aquí tenemos esta defensa en contra de estos buitres que vienen a meterse a través de YouTube y a meterse a través de Facebook para proclamar una palabra que en realidad no está ni basada en las escrituras por sentimiento. Una palabra que ha sido motivada simple y sencillamente por la Biblia Scofield. Entonces, Abraham ahuyenta, mostrando que Dios preserva su pacto a pesar de los ataques. Otra cosa que me pregunté mientras leía todas estas cosas es, ¿quién partió los animales? ¿Quién los partió? Los partió Dios. Y me di cuenta de que los partió Abraham. Dios le mandó a hacer lo que él iba a hacer. Y después él fue, hizo la compra, trajo todas las cosas del supermercado, fue allí y cortó a los animales. ¿Usted no cree que todo va a ser difícil? Por favor, vamos a serrillar un animal de 3 años que pesa unas 300, 400 libras y lo vamos a serrillar por el medio. Usted tiene que entender lo que pasó ahí. ¿Qué pasó con la grosura? ¿Qué pasó con el corazón? ¿Qué pasó? No es un cartoon como yo se lo estoy poniendo ahí, unos muñequitos. Tiene que hacer bien difícil haberlo serrillado desde la cabeza hasta la cola. Tiene que haber sido una experiencia sangrienta que usted y yo nunca podremos entender. Pero Abraham decidió hacerlo porque amaba a Dios. Pero más, Dios le amaba a él. Porque el que lo escogió fue Dios, cuando Dios no tenía. Entonces, ¿tendrá eso un significado? Dios le da las instrucciones y Abraham va y hace el trabajo físico. Él escoge los animales. Los corta por la mitad. Los coloca frente a frente, como se hacía en el pacto antiguo.
Esto muestra obediencia y fe. Si hay algo que tú tienes que hacer cuando Dios te llama, es obedecerle. Yo le decía al muchacho que estaba hablando ayer, brother, ¿cuál es el problema tuyo, bro? Si lo único que Dios quiere es bendecirte, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu rebeldía con Dios? Tú no estás viendo mi vida. No, Dios no existe. La Biblia la escribió un hombre. No. Pero tú ves mi vida, tú hablas conmigo, tú confías en mí, ¿sí o no? Sí, en ti sí, pero en los demás no. Entonces, lo que te quiere decir es que hay dos tipos de personas. Una persona que dice ser cristiana, que destruye a la gente, que calumnia a todo el mundo. Y eso es lo que la Biblia dice cuando Jesús dice, Señor, Señor, me llamarán. Pero su corazón está bien lejos de mí. Yo no conozco. Pero hay otro que no es perfecto, que vive una vida de humillación, que te está hablando a ti ahora. Tú no puedes creer simplemente por el testimonio que te estoy dando. Sí, yo te entiendo que tú eres diferente, pero entonces esto no es un problema de la Biblia. Esto no es un problema de Dios, esto es un problema de tu corazón, que te tienes odio a un montón de gente que te ha hecho daño en tu pasado. Ese es el problema. El problema es del corazón. El problema no tiene que ver con Dios. Entonces, todo esto, haz esto, los partió, los puso, hizo. Yo no sé cómo él se quitó toda esa sangre. Y si no había un río cerca. Yo me lo imagino embarrentado de sangre por todos lados. Nosotros estamos en un país muy fácil que nos vayamos 2 y 3 veces al día. ¿Cómo sería estar asqueroso, lleno de sangre, con un montón de moscas todo el tiempo? Y un Dios hablándote en una visión durante todo esto. Tiene que haber sido bien complicado si lo pones bajo esa perspectiva. Todo su trabajo representa la disposición humana en entrar en el pacto. Hay una disposición del corazón para entrar en relación con Dios. Si algo tú traes a este lugar es la disposición de amarle, la disposición de rendirte y la disposición de humillarte. Entonces, una vez terminó Abraham, esperó confiadamente, plenamente en que Dios bajaría. Sol estaba así, en que Dios bajaría y caminaría entre los pedazos de animales con él. Te estoy esperando para que tú bajes, los dos vamos a caminar por aquí. Pero escúchame, también en el corazón de Abraham, él tuvo que haber sentido que era imposible que él caminara por ahí. Porque él sabía que él era imperfecto. Hay que ser y estar un poquito ciego para pretender que yo le puedo prometer algo a Dios y yo se lo puedo cumplir. Porque la evidencia es que yo siempre estoy fallando todos los días a Dios. Y si Dios no me salva y Dios no me levanta, ay, pobrecito de mí. Ay, pobrecito de mí, no hay nada que yo pueda hacer. Pero él esperaba con la idea de que él bajaría. Sin embargo, Dios lo puso en un sueño profundo. Y cuando él está en ese sueño profundo, Abraham se fue a 10-4. Totalmente 10-4 en medio de esta experiencia. Aparentemente, por lo menos parte de lo que sucedió, Abraham pudo observar por visión o con los ojos un poquito abiertos mientras lo sobrecogía un sueño que él nunca antes había experimentado. Lo tumbó. ¡Ra! La palabra que se utiliza aquí es la misma palabra que usó con Adán, Jehová, Elohim. Cuando pone a dormir a Abraham y le saca una costilla, es la misma palabra que se utiliza con Abraham. Lo puso a dormir, un sueño profundo, pero de alguna manera Abraham pudo observar todo lo que estaba pasando delante de él, todo lo que estaba pasando delante de él. Abraham quería pruebas concretas de Dios y Dios firmaría este pacto. Dios firmaría este pacto, pero Abraham también debía saber algo, que no todo le iría bien. Por eso es cuando leemos, ponme el PH1, vemos que antes de Dios estar caminando a través de ese pacto, antes de él hacer lo que le mandó aquí, que él camina como una antorcha, le dices, tus hijos estarán siendo esclavos por 400 años. Cualquiera de nosotros hubiera levantado objeción. Objeción. Yo no voy a hacer este pacto si rapidito después de yo hacer esto, simplemente todos mis descendientes después van a sufrir y sufrir por 400 años. Usted se quedaría en un pacto donde le están garantizando sufrimiento para después llegar a una gloria.
Jesucristo dice, en este mundo tendréis aflicción, mas no temas, yo he vencido al mundo. Y el libro de Hebreos dice, y considerad aquel que murió en la cruz y sufrió por todos vosotros. Después de todo, ustedes no fueron los que murieron por sus pecados. Y dice después también, no hay ninguna experiencia de la vida que se compare a los sufrimientos que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Pero eres copartícipe de parte de todos esos sufrimientos para la gloria venidera de la que Cristo nos va a traer y nos está trayendo. Y nos está trayendo. Entonces Dios firmaría el pacto, pero Abraham tenía que saber algo, que no todo le iba a ir bien. Y Dios se lo deja saber en ese momento que yo les dije. Y le dice que sus hijos inmediatos pasarían por una esclavitud. Escúcheme bien, yo dije hijos inmediatos. Escúcheme bien, diga conmigo otra vez, hijos inmediatos. Hijos inmediatos. Sus hijos inmediatos, ¿quiénes son? Isaac, Jacob y las 12 tribus. Hijos inmediatos. Ahora, mire bien. Ahí en ese momento, entonces, él le dice que sus hijos inmediatos pasarían por una esclavitud severa. Abraham pudo haber dicho, si esto es lo que va a suceder, yo no quiero tener hijos ni para el carajo, me quedo viejo, forget about it. Pero él sabía que había algo aquí, que el Dios soberano le estaba hablando. Y él decía, está bien, vamos a tomar esta cuenta, vamos a tomar esta parte del bargain. Porque yo sé que todo lo que tú haces es bueno. Y como le creyó a Dios, su fe le fue contada por... Perfecto. Entonces, hasta vez ponme en PH4 un momentito. Yo quiero que usted vea esta imagen y se quede por un momentito observándola. Mientras Abraham estaba dormido, despierto, dormido, ve a Dios hacer algo increíble. Y mira lo que hace. Dios pasa por entre medio de las partes de los animales solo. ¿Y por qué pasa solo? Mientras que Abraham miraba desde afuera. ¿Por qué? Dios se presentaba a sí mismo como dos emblemas. Se presentaba como un horno humeando y una antorcha de fuego. Y pasa entre medio de las mitades mientras proclamaba el pacto. Y lo hablaba en voz alta y Abraham lo estaba escuchando. El horno humeando nos hace recordar las columnas de nube que representan la presencia de Dios en Éxodo. Vemos en Éxodo unas columnas que se levantaban. Ahí lo vemos. Eso es lo que representaban. Y la antorcha de fuego representaba no solo recordar la columna de fuego que representa la presencia de Dios en Éxodo 13, sino hacer cortar, sino lo que estaba en la zarza ardiente, que la quemaba sin consumirse, que estaba encima de ella. Representaba eso, que demostraba la presencia de Dios en medio de Moisés. Y nos hace recordar el fuego del cielo. Y a veces consumía los holocaustos que agradaron a Dios. Todo eso está a través de la Biblia, en Crónicas, lo vemos en Primera de Reyes, en Éxodo, lo vemos por ahí. Si usted lee la Biblia, usted se va a percatar de lo que yo le estoy diciendo es estrictamente y soberanamente cierto. Entonces, si ponemos ahora el pH 5, mire bien esto. Dios pasó solo. Si usted se lleva otra cosa de la que le dije, la primera que quiero que se lleve es que el que pase por entre medio de los animales y no cumpla el pacto, que le pase igual que a los animales. Y no piensen que lo cortaron en una carnicería. Eso fue un montón de sangre que tuvo que haber derramado Abraham en ese lugar. Que le pase lo mismo. Dios pasó solo mientras Abraham miraba. ¿Qué implica eso para la vida de nosotros? Dios así mostró que este pacto era un pacto unilateral. El hombre no tiene que ver nada con lo que Dios hace. El hombre simplemente es la creación de Dios que amó. Él fue el que decidió salvar. Él fue el que mandó a su hijo por ti. Él es el que te levantó de en medio de las tinieblas a la luz admirable. Es Él. Él
Él, solamente Él solo caminó. Abraham nunca firmó el pacto. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo firmó solo, diciendo esto lo voy. Porque si tú entras en este lugar y caminas entre medio de estos animales, te vas a caer y vas a tener que morir irremediablemente. Pero lo voy a hacer yo. Me voy a parar en el medio. Voy a caminar, recitar. Te daré esto, te daré lo otro, te daré aquello. Haré todas estas cosas para con tu vida. Entonces, el que se compromete con la vida mía es el mismo Dios, mientras yo soy desobediente en todas las áreas de mi vida. El que se compromete, este altar es de Cristo. Este altar no es del pastor Javier, este altar, Jaime, es de Cristo. El altar de su corazón también tiene que ser de Cristo, porque este no ha hecho nada. Lo único que usted ha hecho es obedecer como Abraham, buscar el cordero, rajarlo por la mitad, ser obediente. Pero Dios es el que está cortando este pacto con su propia vida, con su propia reputación, con su propio nombre. Por eso cuando usted lee en el Antiguo Testamento, Jehová te dice, por mi propio nombre, por mí mismo haré todas estas cosas. Por mí mismo, for the sake of my name, I will do this. Porque no hay cosa más alta que nuestro Dios, no hay cosa más alta que Cristo Jesús, y no hay ningún otro por el cual los hombres puedan proclamar y cambien atmósfera que no sea el nombre de Jehová de los ejércitos, el Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esto muestra que el pacto no dependía del hombre, sino de Dios. Abraham no tenía que cumplir nada todavía. Dios mismo se compromete a cumplir la promesa, la tierra, la descendencia y la bendición. No te preocupes ahora. Tus descendientes inmediatos van a volver después de 400 años, yo te lo prometo. Pero cuando vamos el pacto mosaico, vemos que Dios le habla a través de Moisés y le dice, si no cumple, te saco. Y aquí vemos algo diferente que les voy a explicar a ustedes con el tiempo. ¿Está bien? En otro momento. Abraham no tiene que cumplir nada. Dios mismo se compromete a cumplir la promesa, la tierra, la descendencia, la bendición. La iniciativa solo fue divina, no humana. En Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Su fe fue suficiente, no necesitó sellar el pacto caminando entre los animales. Porque Dios sabe tu condición. Cuando Dios le presenta el pacto mosaico a Israel, le dice, si haces esto, bendición. Si haces esto, maldición. Si haces esto, te doy la tierra perpetuamente. Ay, que muchos judíos se ofenderán. Ay, pero si haces esto y te desvías, te la quitaré y la raeré de ti. Hay una condición. Y ellos se pararon y dijeron, sí, Señor, las cumpliremos todas. ¿Qué arrogancia es esta? Porque lo único que vemos a través de la Biblia, el libro de los jueces, es a un Israel desobediente, que cambia a Dios por muñecos de oro, que cambia a Jesucristo, a Dios soberano, por muñecos, y por piedras y por estatuas, por Baal y por Moloc, por dinero y por posesiones, por guerras y situaciones. Pero eso lo vamos a hablar después. Lo vamos a hablar después. Porque el arrepentimiento también está envuelto en medio de toda esta promesa. Entonces, mire bien claro. En cierto sentido, entrando en este pacto, Dios estaba diciendo, si quiebro mi palabra, si yo quiebro mi palabra, si yo la quiebro, si yo la rompo, que yo sea partido por la mitad. Qué interesante. Ver a Cristo partido en una cruz. Porque Él te representa a ti. Él se puso en tu posición. Y como toda nuestra injusticia fue sobre Él, ahora el Padre lo veía como tú. Y como tú y yo partimos el pacto, tienes que ser partido. Pero como Él tomó tu posición, entonces Él fue partido en tu lugar en la cruz del Calvario. ¿Usted me entiende o no me entiende?
Usted verdaderamente me ha entendido. Porque nosotros partimos no solamente ese pacto, el pacto de los 10 mandamientos, el pacto de todas las leyes, las 613 leyes de nuestro Señor. Y Jesucristo las cumplió todas, porque la salvación es por obra, pero no por las nuestras, sino es por las obras de nuestro Señor. Y tomó tu posición y la mía, y murió en la cruz del Calvario. Abraham no regateó. Abraham no regateó esta oferta. Abraham no se la guilló de la persona más soberanamente arrogante. Abraham, porque él no se levantó, déjame levantarme, déjame ir contigo, caminar, porque yo tengo que también marcar con esto. Yo no tengo, no. Él vio que Dios estaba tomando todo el riesgo en la cruz del Calvario. Todo el riesgo. Imagínate, llega a ser un hispano de este tiempo y le dice con su arrogancia, no vas a pasar tú solo, sabiendo que él no va a poder cubrir ni sus hijos de sus hijos, ninguna de las promesas que son tan difíciles para ser perfecto, como la Biblia nos dice, ser perfecto es bien complicado. Lo rompemos todos los días lo rompemos. Abraham dijo, no, si él va a pasar solo, déjalo solito, porque él dijo, por mi propia vida, yo voy a hacer que todos ustedes sean salvos, por mi propia vida, que va a ser partida en algún momento. Entonces, Abraham no regateó a Dios acerca de las condiciones. Dios estableció y Abraham aceptó. Abraham no puede romper un pacto que nunca firmó. Abraham no se puede alejar de Dios. Ni aquellos que han proclamado su vida se pueden perder. Porque nadie, dice Jesucristo, arrebatará a los que el Padre ha puesto en mi mano. La salvación no depende de ti, amado. La salvación no depende de ti. La salvación no depende de mí. La salvación depende de nuestro Señor, que pasó y cortó un pacto de sangre con nosotros para redimirnos. Entonces, un pacto divino no es un acuerdo mutuo entre dos personas. Por definición, un pacto divino no es un acuerdo, y ahí me recuerdo yo a los 20 y pico de años haciendo pacto con Dios, como le dije, ahí en una ventana, por riquezas y por oportunidad y por fama. ¡Qué clase de ignorante! ¡Qué clase de ignorante! ¡Qué clase de ignorante a veces nosotros somos! Ignorancia. Entonces, en la culminación de todos los tiempos, vemos a Jesús siendo partido. Usted se lo puede imaginar entonces. Todo el sacrificio de Abraham apunta hacia Jesucristo. La sangre derramada en ambos casos simboliza garantía de pacto. Para nosotros la sangre derramada de esa manera no significa nada. Pero para los satánicos no. Para los satánicos en este mundo se la pasan delante de nosotros los artistas y los músicos haciendo pactos de sangre todo el tiempo. Y consistentemente usted lo ve. Por ahí había un bochinche que una gente ahí de Hollywood estaban haciendo fiestas satánicas bebiendo sangre. Y era sangre de humana. Sí, el diablo existe, para que usted lo sepa. Y en medio de esta comodidad que usted está hoy, todos ellos están orando para en octubre 31 usted ponga una carabela al frente de su casa. Aquellos que tienen experiencia en el ocultismo saben que ese día no es un día de dulce nada más. Es un día de perdición y de muerte. Yo no le digo que usted no salga a la calle y hable y comparta. Pero también le digo que el día octubre 31 fue donde Martín Lutero puso la tesis acerca de salvo por gracia. Lutero no era un santo, pero ninguno de nosotros tampoco. Ninguno de nosotros tampoco. Entonces, todo el sacrificio de Abraham apunta hacia Cristo. La sangre derramada en ambos casos simboliza la garantía del pacto. La fe del creyente sigue siendo el factor que recibe la bendición.
Es la fe tuya el factor más importante. Cuando yo le hablaba ayer al muchacho, yo le decía, yo creo en esto. ¿Pero por qué tú crees? Porque yo tengo una fe. Y la fe no es ciega, está basada en evidencia. Ah, es que tú tienes fe y yo no tengo. Ese es el factor. Ese es el factor. El que quiera agradar a Dios, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener fe. La fe es el factor que recibe la bendición. Lo celestial se mantiene intacto. Lo celestial se mantiene intacto. En Abraham, las aves. En Cristo, la divinidad. Cuando Cristo murió en la cruz, lo único que murió fue pero la divinidad de Él nunca fue separada y destruida. Por eso Jesucristo, cuando Pilato le dice, yo tengo el poder de darte la vida, yo tengo el poder, si dime. Él le dice, no hay nada que tú puedas hacerme que no se te haya dado autoridad desde lo alto. Pero no ves que esta gente te quiere matar. No. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. O nuestro Dios era un embustero. O Cristo era un loco de remate que debe estar en una institución psiquiátrica. O es Dios eterno diciendo, yo voy a dar mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Dios recibió la paga de nuestro desvío. Dios la recibió. No la recibimos nosotros, porque Dios mismo caminó solo por el pasillo de los animales partidos por la mitad. Y como ya estaba comprometido, y como se comprometió con todo lo que Él es, cuando se dio cuenta que tú estabas perdido de remate, sin esperanza, cuando Él lo observa tu vida, de depresión en depresión, su corazón llora porque te ama. Lo único que usted puede hacer es por fe recibir. Y en ese momento, cuando Él nos ve, Él dice, entonces ahora, para cumplir todo esto, en vez de tú, siempre seré yo. Siempre seré yo. Siempre será Cristo. Siempre será nuestro Dios por nosotros. Nos defenderá, nos levantará. Ya dio su vida por su Hijo, por mí. ¿Cómo no? Nos dará con Él todas las cosas. Si tienes que sufrir por un poquito de tiempo, como Israel por unos 400 años, sufre por tus 80 años de vida, sufre por tus 100, 25, 45, 47 años de vida, sufre por un poquito, porque el galardón después de eso es vida eterna, es todo lo que Él nos ha prometido. Todo lo que nos ha prometido por un poquito dentro de este mundo caído, donde el cáncer, las enfermedades, las situaciones, por más que tú intentes en momentos, no vas a poder darle a la marca ni inclusive de tu propia salud, por más que tú intentes. Lo que significa que la solución de todo esto y este cansancio de estar haciendo las cosas todos los días para cambiar algo en la vida de uno, en Cristo se resuelve, porque Dios lo hizo solo. Y lo único que tienes que hacer es simplemente confiar. Simplemente confía. Ahora mire bien, esto le costó la muerte y una de cruz. Lo único que nosotros aportamos en toda esta experiencia, además de lo que ya les dije, que es una sola cosa, que es obedecer. Lo único que nosotros aportamos en toda esta historia, ¿usted sabe qué es? Nuestro pecado. Si nosotros no hubiéramos pecado, esto no hubiera pasado. Si usted aportó algo en medio de todo este proceso, fue tu pecado. Y por tu pecado y el mío, Él se da en una cruz. Por ti. Y resucita al tercer día para decirte que te va a levantar cuando te mueras, porque te vas a morir. Porque te vas a morir. Y nuestro Dios, sabiendo todas estas cosas, sabiendo que nosotros nos íbamos a desviar, con todo y eso le plació en su corazón crearte. Y con todo y eso, y con todas las cosas, Dios sabiendo nos amó tanto, que aportó su propia vida. Y lo hizo todo para salvarnos. Inclinemos nuestra cabeza.